Hay mañanas que no empiezan con el sonido del despertador, sino con un pensamiento que aparece incluso antes de abrir los ojos. Ese instante breve y silencioso marca el paso del sueño a la conciencia. Es ahí donde muchos sienten, sin decirlo, el peso de lo que no han resuelto, de lo que los desborda sin que entiendan por qué. Hoy estoy aquí para hablar de eso, de lo invisible, de lo que nos pasa por dentro cuando todo afuera parece ir bien, de por qué, incluso rodeados de tecnología, eficiencia y metas cumplidas, seguimos sintiéndonos agotados, ansiosos, frustrados. ¿Qué hace una psiquiatra en un auditorio lleno de profesionales, líderes, empresarios? Lo mismo que hace un faro en mitad de una tormenta, señalar que la tormenta no está afuera, sino adentro. Desde hace años investigo el comportamiento humano, no desde los síntomas ni desde los diagnósticos, sino desde el punto en el que algo se rompe sin romperse del todo. Desde ese lugar donde las emociones se distorsionan, donde el cuerpo empieza a hablar por nosotros. Observo, escucho, acompaño. Y hay algo que se repite en todos los perfiles, todas las edades, todos los contextos. No entendemos qué nos pasa. Nos suceden cosas, sentimos cosas, pero no sabemos por qué. Y cuando no entendemos algo, no podemos enfrentarlo. Solo podemos sufrirlo. Y lo sufrimos en silencio. Hoy tengo 20 minutos, aunque necesitaríamos 20 años para explicaros cómo funciona nuestro cerebro, pero no desde la teoría, sino desde lo que verdaderamente nos atraviesa. Cómo opera en este mundo hiperdigital, hiperexigente e hiperconectado. Y cómo podemos, desde ese entendimiento, tomar decisiones que nos devuelvan el control. Nuestro cerebro es una maquinaria maravillosa, pero también primitiva, diseñada para sobrevivir, no para ser feliz. Y eso lo cambia todo. La clave está en una palabra que se repite en cada consulta, en cada relato, en cada colapso: estrés. Y el responsable biológico del estrés tiene nombre y apellido: cortisol. El cortisol es la hormona que nos salva y la que nos destruye. Se activa cuando hay peligro, cuando alguien nos grita, cuando perdemos un cliente, cuando recibimos un correo inesperado a las 3 de la mañana, pero también cuando imaginamos que algo malo va a pasar. Ese "y sí", que parece inofensivo, en realidad es una bomba de relojería, porque nuestro cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Da igual si el incendio está ocurriendo o si solo lo estás temiendo, tu cerebro reacciona igual. Y eso es un problema, porque el 90% de las cosas que tememos nunca suceden. Pero el cuerpo ya pagó el precio como si hubieran pasado. Esa es la trampa. Vivimos en alerta por escenarios que no existen, pero que sentimos como si fueran reales. Es como si estuviéramos intoxicados por dentro. Le llamo intoxicación de cortisol. Y no es una metáfora, es literal. El exceso de esta hormona genera estragos físicos y mentales, caída de cabello, temblores en los párpados, dolores musculares, inflamaciones inexplicables, gastritis, insomnio, irritabilidad, niebla mental, falta de concentración, tristeza sin causa aparente. El cuerpo empieza a hablar cuando la mente no se da por aludida. Durante 5 años me dediqué a estudiar cómo reducir el cortisol, no desde pastillas ni desde fórmulas mágicas, sino desde la comprensión profunda del entorno que nos rodea. Y ahí apareció un elemento clave: la pantalla. Sí, la pantalla. Esa que llevamos en el bolsillo, en la muñeca, en la mesa, en el coche, esa que encendemos sin pensar, esa que sentimos como prolongación del cuerpo. La pantalla se convirtió en un alivio, en un refugio, pero también en un problema. ¿Por qué? Porque detrás de cada like, de cada mensaje, de cada alerta, hay otra hormona actuando en silencio: la dopamina. La dopamina es la hormona del placer, de la recompensa. Está detrás de la comida sabrosa, del vino, del sexo, del juego y de las redes sociales. Es esa chispa que sentimos cuando recibimos atención, reconocimiento, una respuesta inmediata. Pero es traicionera, porque su curva siempre sube y luego cae en picada. Nos volvimos adictos a esos chispazos, a la gratificación instantánea. Y lo peor: las plataformas lo saben, no es casual, es diseño. Sean Parker, uno de los creadores de Facebook, lo reconoció públicamente: creamos una red para generar adicción y funcionó. Abrimos el móvil esperando una notificación. Si no hay nada,
lo reiniciamos, nos metemos a internet, se cayó WhatsApp, está fallando el wifi, nos invade el vacío, somos drogodependientes emocionales, necesitamos estímulo constante, necesitamos que alguien nos mire, nos responda, nos confirme que existimos, y si eso no ocurre, el silencio nos devora. La pantalla no es el enemigo, pero no es neutral. Fue creada para capturar atención, y nuestra atención es limitada. La economía del siglo XXI ya no gira en torno a los productos, sino a los minutos que pasas mirando algo, porque mirar es poder, y ese poder no lo tenemos nosotros. Es mucho más fácil secuestrar un instinto que educarlo. Si algo me da placer inmediato, mi cerebro irá por ello sin filtro. Pero la vida de verdad, la que vale la pena, no es inmediata. No hay botón para el amor, ni para el propósito, ni para la serenidad. Hay dos cosas que realmente llenan el corazón humano: el amor y el trabajo bien hecho. Y ninguna de las dos viene con gratificación instantánea. Las redes, los vídeos, las alertas nos acostumbran a lo inmediato. Pero amar, construir, crecer, eso requiere demora, espera, esfuerzo, repetición, dolor. Y el cerebro, cuando se acostumbra a lo fácil, rechaza lo que toma tiempo. Aquí entra en juego una parte fundamental de nuestro cerebro, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, ese pequeño milagro evolutivo que nos hace humanos, está aquí, justo detrás de tu frente, y es la zona encargada de la atención, la concentración, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la gestión de impulsos. En resumen, es el centro de la voluntad. Es lo que te frena cuando algo te tienta, lo que te permite pensar antes de actuar, lo que te da capacidad de decir no cuando todo el cuerpo grita sí. Pero hay algo que no todos saben: esta parte del cerebro no nace madura, se desarrolla, se entrena, se construye poco a poco a lo largo de los años, y lo hace, escucha esto, de atrás hacia adelante. Un bebé nace con la corteza prefrontal totalmente inmadura, no puede esperar, no puede entender que lo que quiere llegará después. Por eso llora cuando no tiene lo que desea, por eso grita, por eso se desespera. Y está bien que sea así, porque madurar lleva tiempo. En promedio, esta parte del cerebro no termina de desarrollarse del todo hasta los 25 años, a veces más, a veces nunca. Y si no se estimula, si no se entrena, se atrofia. Ahora imagina lo que ocurre cuando un niño de 2 años pasa horas frente a una pantalla que le ofrece luz, sonido, movimiento, colores, música, reacciones inmediatas y premios visuales cada pocos segundos. Esa pantalla activa su atención, sí, pero no la entrena, solo la secuestra. Porque el cerebro tiene una ley muy clara: úsalo o piérdelo. Lo que no ejercitas se debilita, lo que no trabajas se apaga. Hoy nos parece normal que los niños no puedan estar quietos, que no puedan prestar atención, que se aburran con un libro, con una conversación, con una clase. Les exigimos paciencia después de haberles dado estimulación continua desde los 6 meses de vida. Les pedimos que desarrollen habilidades que les hemos negado sin querer. Y esto tiene consecuencias. El famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se ha disparado. Ya no es un diagnóstico excepcional. En muchos países, 1 de cada 10 niños toma medicación para concentrarse. ¿Y sabes lo más preocupante? Que muchas veces no hay un problema neurológico de base. Lo que hay es una corteza prefrontal no entrenada, una atención que no ha aprendido a esperar, a sostenerse sin estímulo externo. Y si eso nos pasa a nosotros, los adultos que fuimos criados inmóviles, sin pantallas táctiles, sin notificaciones cada 5 segundos, ¿qué podemos esperar de ellos? Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes estar sin tu teléfono, que al menor silencio lo desbloqueas, que al menor malestar lo miras, que lo llevas contigo al baño, a la mesa, a la cama, que incluso en reuniones donde deberías estar presente, tu dedo ya está deslizándose por la pantalla antes de que te des cuenta? No somos inmunes, nadie lo es. Y si nosotros ya lo notamos, imagina el efecto en un niño que ni siquiera ha terminado de construir su cerebro. Necesitamos niños con criterio.
adolescentes con capacidad de elegir, jóvenes que sepan tolerar la frustración, esperar una respuesta, construir un pensamiento, sostener una conversación, resistir un impulso. Pero para eso necesitamos ofrecerles espacio, tiempo, silencio, aburrimiento. Sí, has leído bien, el aburrimiento es necesario. El aburrimiento es la cuna de la creatividad, la matriz del pensamiento, el terreno donde nace la imaginación. Nadie ha tenido una gran idea en medio del ruido. Nadie ha descubierto nada importante entre notificaciones. Newton vio caer una manzana, Arquímedes se sumergió en una bañera, Sócrates paseaba por Atenas. Ninguno de ellos estaba viendo vídeos en bucle. Si no dejamos que nuestros hijos se aburran, no les estamos haciendo un favor. Les estamos robando la oportunidad de pensar por sí mismos. Y no solo a ellos, también a nosotros. Porque cada vez que sentimos ansiedad, estrés, tensión, frustración, ¿qué hacemos? Buscamos alivio inmediato. Abrimos el teléfono, reaccionamos a un mensaje, entramos a una red social, compramos algo, pedimos comida, nos distraemos y eso funciona, nos alivia. Pero ese alivio no es inocente, tiene un precio, el precio de no aprender a gestionar lo que sentís. Si cada vez que discutes con tu pareja coges el teléfono, si cada vez que tu hijo te desafía desbloqueas la pantalla, si cada vez que te sientes solo, nervioso, abrumado, te metes en una app, entonces tu cerebro aprende que no hace falta tolerar el malestar, solo hay que anestesiarlo. Y aquí viene la trampa, lo que no se gestiona se acumula, la rabia no procesada se transforma en insomnio, la tristeza no enfrentada se transforma en apatía, la ansiedad no canalizada se transforma en agotamiento, el cuerpo lo guarda todo y tarde o temprano pasa factura. Por eso es tan importante entender cómo funciona nuestro cerebro, porque no se trata de satanizar la tecnología. No se trata de vivir en una cabaña sin conexión, se trata de recuperar el control, de volver a ser quienes usamos el dispositivo y no al revés. Hay una frase que me gusta mucho, las cosas buenas de la vida suceden en la vida real y para estar en la vida real hay que estar presente, hay que sostener el silencio, hay que resistir la tentación de escapar de cada emoción incómoda, hay que volver al cuerpo. Volver a la conversación, volver a mirar a los ojos y hay que enseñárselo también a los más pequeños, porque si no les enseñamos a sostener el vacío, jamás sabrán llenarse por dentro. La pantalla fue diseñada para evitar el aburrimiento, pero es en el aburrimiento donde empieza lo valioso. Y si hay algo que necesitamos desesperadamente en este momento histórico, como adultos, como padres, como comunidad, es reaprender a estar incómodo sin huir, porque cuando evito sistemáticamente cada emoción que me molesta, pierdo la capacidad de gestionarla. Y si no sé gestionar lo que siento, entonces mis emociones gobiernan mi vida. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has enfadado sin razón aparente? ¿Cuántas veces has reaccionado con dureza a algo mínimo? ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por cosas que no han ocurrido, pero que tu mente ya ha convertido en tragedia? Eso no es casual, eso es el resultado de años evitando mirar hacia adentro. Hay una escena que se repite en miles de hogares. Un niño empieza a llorar en la mesa, o en el coche, o en una sala de espera. ¿Y qué hacemos? Sacamos el teléfono, le ponemos un video, le calmamos con una pantalla, pero no lo estamos calmando, lo estamos desconectando de su emoción, de su incomodidad, de su oportunidad de aprender a calmarse solo. Es como si cada vez que un niño se alterara, le diéramos un sedante digital. Y eso enseña una lección peligrosa. Cuando algo te incomoda, no lo enfrentes, distráete. Y lo aprendemos tan bien que lo llevamos a la adultez. Nos duele algo por dentro y compramos. Nos sentimos solos y nos perdemos en TikTok. Tenemos una discusión y terminamos revisando correos a las 2 de la mañana y cuando no hay pantalla
aparece el vacío, el insomnio, la angustia, la necesidad de estímulo. Nuestro umbral de tolerancia a la frustración está por los suelos. Y lo más grave es que confundimos la anestesia con la calma. Pero anestesiar no es sanar. Sanar implica mirar, cuidarse, sostener, comprender. Y para eso necesitamos herramientas internas, herramientas que nadie nos enseñó a usar. Porque nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan estimulados por fuera y tan desconectados por dentro. Durante los últimos años he estudiado a fondo el cortisol, la hormona del estrés, pero también me dediqué a estudiar su contrapeso, la que actúa como freno, como bálsamo, la que aparece cuando alguien te abraza, cuando alguien te escucha sin juzgarte, cuando compartes algo verdadero. Se llama oxitocina. La oxitocina es la hormona del vínculo, la hormona del apego, la hormona que no se vende, no se receta, no se puede sintetizar artificialmente en una píldora, pero se activa con gestos sencillos, un abrazo prolongado, una conversación sin pantallas de por medio, una mirada honesta, una mano sobre el hombro, un momento de presencia absoluta. La oxitocina tiene un poder enorme, baja el cortisol, no de forma inmediata ni explosiva, sino profunda, sostenida. Irelrelina. Y no lo descubrí en un laboratorio, lo descubrí un día cualquiera, un día en el que el miedo me paralizó. Fue después del nacimiento de mi tercer hijo. Había salido a una presentación médica en el centro, algo breve, quería volver rápido, iba vestida formal, con prisa y con esa sensación difusa que una tiene cuando ha dejado a un recién nacido en casa. Recuerdo perfectamente cómo bajaba por el parking subterráneo, oscuro, frío, mal iluminado, y en ese descenso empecé a notar que alguien me seguía, un hombre, a unos metros. El sonido de sus pasos se sincronizaba con los míos. No corría, pero tampoco se alejaba. Primero fue la intuición, después la tensión en la espalda, luego el sudor frío y finalmente el pánico. El cortisol subió como una avalancha. Sentí que el aire se cortaba. Mi cuerpo se preparó para huir, pero estaba sola en el fondo de un sótano de cemento. Busqué con desesperación las llaves, pero las manos no respondían, me temblaban, y entonces cometí el error de mirar atrás. Él seguía allí, aceleré el paso, corazón disparado, piernas rígidas. Un solo pensamiento: llega al coche. Cuando por fin abrí la puerta, no recuerdo cómo lo hice. Solo sé que me lancé al asiento, bajé el pestillo y arranqué. Salí del parking como si escapara de un incendio. No sé cuánto tardé en llegar a casa, pero sentí que no respiraba desde hacía minutos. Al llegar abrí la puerta de casa y ahí estaba, mi hijo, dormido, en brazos de la persona que lo cuidaba. Me lo entregaron aún tibio, aún envuelto en el olor dulce de la leche y del sueño. Me senté, lo coloqué sobre mi pecho y ahí ocurrió algo que no esperaba. Mi cuerpo, que minutos antes había estado al borde del colapso, empezó a calmarse. Mi respiración se hizo profunda. Las manos dejaron de temblar. El corazón redujo su ritmo. La mente por fin hizo silencio. No fue un pensamiento, fue una sensación, como si mi cuerpo supiera que estaba a salvo, como si ese pequeño ser que apenas respiraba tuviera el poder de desactivar la tormenta. Y entonces entendí. No fue el sofá, no fue el tiempo, fue la oxitocina, el contacto, el vínculo, la verdad del momento presente. Esa experiencia cambió mi manera de ver el estrés, porque hasta entonces había enfocado mis estudios en cómo evitarlo. Pero no basta con evitar, hay que crear antídotos. Y la oxitocina es uno de ellos.
Desde entonces me obsesioné con investigar formas de activarla sin necesidad de ser madre, ni de estar en lactancia, ni de vivir un momento extremo. Quería saber cómo podíamos, como sociedad, generar más oxitocina, cómo podíamos reconectarnos después de tanto miedo, tanta soledad, tanto encierro emocional, porque no es casual que estemos como estamos. Venimos de años de incertidumbre, de mirarnos desde la distancia, de vernos como amenaza y no como abrigo. Y ahora más que nunca necesitamos volver a tocarnos, volver a mirarnos, volver a vincularnos. Necesitamos generar oxitocina en un mundo que ha normalizado el cortisol como modo de vida, volver al humano. Parece una consigna simple, pero hoy, en medio de algoritmos, métricas, pantallas que se encienden solas y relojes que nos avisan cuando movernos, volver al humano es un acto revolucionario. Y no hablo de desconectarse, no hablo de volverse ermitaño ni de negar lo digital. La pantalla no es el enemigo es el uso inconsciente. El problema no es la herramienta, sino quién la sostiene y para qué la usa. Porque la tecnología puede ser puente o puede ser jaula, puede unirnos o puede aislarnos. Y ahí es donde entra la oxitocina como fuerza contracultural, no para volver al pasado, sino para recuperar lo esencial, lo que ninguna app puede darte, lo que no se puede almacenar en la nube. Estoy hablando de mirar a alguien a los ojos y decirle estoy aquí, de abrazar sin prisa, de escuchar sin pensar en qué responder, de pasar tiempo con alguien sin que el teléfono esté sobre la mesa, de estar con otros no para entretenernos, sino para sostenernos. Oxitocina, una hormona que no aparece con clics, ni con luces, ni con likes, una hormona que necesita tiempo, presencia, verdad, una hormona que cura sin anestesiar, y lo más hermoso es que todos podemos generarla. No hace falta ser madre, no hace falta estar enamorado, hace falta estar disponibles para ser personas vitamina, sí, personas que nutren, que recargan, que alivian, que contagian calma, personas que no disparan más cortisol en otros, sino que son bálsamo. No necesitamos más expertos, necesitamos más personas vitamina, gente que abrace, que escuche, que no interrumpa. Gente que no necesita tener razón todo el tiempo. Gente que pregunta, ¿cómo estás? Y se queda a esperar la respuesta. Eso no se aprende en una universidad. Se aprende mirando hacia adentro, entendiendo que en este mundo hiperconectado estamos emocionalmente desconectados y no tiene por qué ser así. Podemos reconectar, podemos educar. Podemos volver a enseñarnos que la presencia humana no tiene sustituto. En mis conferencias suelo insistir en un consejo muy simple, tan simple que la gente suele subestimarlo. Quita las notificaciones de tu teléfono, todas. No solo por paz mental, por neurobiología. Cada notificación, si cada una activa microdescargas de cortisol y dopamina, una alerta, un zumbido, una vibración, un número rojo. Cada una de esas cosas despierta el cerebro en modo urgencia. Nos vuelve más ansiosos, más impulsivos, más reactivos y además debilita nuestra corteza prefrontal, esa parte del cerebro que necesita silencio para fortalecerse. Lo que más necesitamos hoy no es más contenido, es más criterio para filtrar contenido. Y el criterio no se desarrolla en medio del ruido, sino en espacios donde podamos pensar, discernir, parar. Por eso propongo pequeños actos de desobediencia, pequeñas rebeliones cotidianas. No contestes al instante, no revises el móvil en la cola del supermercado, no duermas con el teléfono a medio metro de tu cabeza. No empieces el día con correos ni termines la noche con notificaciones. Y sobre todo, no te convenzas de que no tienes tiempo para hablar con quien amas, porque el tiempo no se encuentra, se construye, se elige.
Y cada vez que eliges responder una alerta en lugar de mirar a tu hijo, a tu pareja, a tu amigo, estás eligiendo qué tipo de conexión priorizas. Y nadie se siente verdaderamente amado por alguien que lo escucha mientras desliza el dedo sobre una pantalla. ¿Te has preguntado cuántas veces miras el móvil al día? No lo adivines. Míralo. Está en los ajustes. La cifra te va a asustar. No porque esté mal usarlo, sino porque si tú no dominas el dispositivo te domina a ti. Y no se trata solo de cantidad, se trata de calidad. ¿En qué momentos lo usas? Cuando estás solo, cuando estás ansioso, cuando deberías estar presente y no puedes, cuando el silencio te incomoda. Nuestro cerebro usa la pantalla como regulador emocional, como chupete digital, como calmante. Y eso genera un patrón: me siento mal, desbloqueo, pantalla, alivio momentáneo, vuelta al malestar, más pantalla. Ese ciclo no se rompe solo. Hay que romperlo con conciencia y con voluntad. Y ahí volvemos a la corteza prefrontal. ¿Recuerdas esa parte del cerebro de la que hablábamos? La que regula los impulsos, la que toma decisiones inteligentes aunque cuesten, la que te permite posponer la gratificación inmediata por algo más valioso a largo plazo. Pues bien, esa parte se debilita si no la entrenas. Y el entrenamiento no es sofisticado, no requiere una app, requiere momentos en los que no hagas nada, en los que sientas la incomodidad de no tener estímulo, en los que puedas mirar por la ventana sin tocar el móvil, en los que te aburras, porque el aburrimiento es la antesala de la creatividad. Es el territorio virgen donde surgen las ideas que no vienen de TikTok, ni de YouTube, ni de Instagram, las ideas que nacen de ti, y ese ti está muy tapado, muy enterrado bajo notificaciones, alertas, emails, listas de tareas, podcasts, mensajes, videos, recordatorios, publicidad, tendencias, ruido, ruido, ruido. Silenciar no es desconectarse del mundo, es reconectarse contigo. Y a veces lo único que necesitas para empezar ese camino es un pequeño cambio. Un no ahora al impulso de revisar el teléfono, un me quedo en lugar de escapar al scroll, un te escucho que viene con mirada, con tiempo, con cuerpo presente. Eso es voluntad y eso es presencia. Y eso también es oxitocina. Y si te cuesta pensar en todo esto como algo real, tangible, cercano, te propongo algo sencillo. Piensa en una conversación reciente, una conversación de verdad, cara a cara, sin pantallas, sin distracciones. Solo dos personas hablando con tiempo, con pausa, con silencio si era necesario. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una así? Porque ya no hablamos, resumimos. Ya no preguntamos, ¿cómo estás?, esperando una respuesta larga. Preguntamos por cortesía, esperando un todo bien que nos permita seguir con lo nuestro. Y sin darnos cuenta, la vida se nos llena de vínculos vacíos, de interacciones rápidas, de relaciones desnutridas, de silencios que no compartimos porque no sabemos estar presentes. Pero algo profundo se rompe cuando no hay nadie que te escuche del todo, y algo se sana cuando alguien lo hace. El otro día escuché una frase que se me quedó grabada: estamos tan sobreestimulados que confundir atención con afecto ya es lo normal. Un like no es cariño, un emoji no es presencia, un mensaje leído no es escucha, y lo sabemos, pero lo olvidamos. Lo olvidamos porque el mundo digital tiene un ritmo que no perdona. Todo es ahora, todo es ya, todo es urgente. Y si tú no lo sientes así, el entorno te lo impone. Notificaciones, mensajes, ¿por qué no contestaste? Presión invisible que te empuja a vivir con prisa emocional. Pero las cosas que realmente importan no funcionan así. El amor no es inmediato.
La confianza no se construye con un par de mensajes. La verdadera conexión no se logra con un algoritmo. Hay algo sagrado en el tiempo compartido sin interrupciones, en cocinar juntos sin mirar el teléfono, en caminar sin auriculares, en escuchar a alguien sin pensar en qué vas a responder, en estar con alguien sin tener que distraerte de lo que sientes. Eso no es nostalgia, eso es higiene emocional, eso es sanidad psíquica y está al alcance, solo que lo hemos olvidado, y aquí es donde entra la atención como acto de amor, porque donde pones tu atención estás diciendo, esto me importa. Si miras el móvil mientras alguien te habla, estás diciendo, esto otro es más importante que tú. Y no lo dices con palabras, lo dices con tu corteza prefrontal desconectada, lo dices con tu dopamina buscando otra dosis, lo dices sin querer, pero el otro lo siente. Nos cuesta admitirlo, pero la atención es una forma de cariño y la hemos dispersado en 1000 fragmentos. Por eso, educar la atención se ha vuelto un acto radical. Volver a centrarla, volver a recuperarla, volver a sostenerla aunque duela, porque sí, al principio duele, duele sentarse a leer y no poder concentrarse, duele intentar escribir y no saber por dónde empezar, duele estar en silencio sin mirar una pantalla, duele darte cuenta de lo difícil que es simplemente estar, pero ese dolor es señal de que algo se está reconfigurando, de que algo estaba atrofiado y está empezando a despertar, y cuanto más despierta tu atención, más ves que muchas cosas que te estresaban eran ruido, ves que muchas cosas que evitabas no eran tan graves, ves que muchas de tus angustias no eran tuyas, sino prestadas del entorno. Y lo más importante, ves a los demás, los ves de verdad. Y entonces pasa algo hermoso, vuelves a sentir, vuelves a emocionarte con una conversación sin pantallas, vuelves a sorprenderte con una puesta de sol, vuelves a llorar viendo una película sin pausarla 3 veces, vuelves a leer y a recordar lo que leíste, vuelves a sentir que el tiempo no se escapa, sino que se habita. Y ahí, en esa reconexión, vuelve a fluir la oxitocina. No necesitas cambiar de vida, no necesitas mudarte al campo, solo necesitas tomar decisiones pequeñas, pero conscientes. Decisiones como, desbloquear el teléfono cada vez que suene, no responder automáticamente cada mensaje, y por decir que sí a todas las videollamadas, de no vivir con la sensación de estar en deuda con la pantalla. Y si eso implica posponer la gratificación, decir no ahora para poder decir sí con más verdad después, como con el amor, como con el trabajo, como con la vida real, porque las dos únicas cosas que verdaderamente llenan el alma, el amor y el trabajo bien hecho, no son instantáneas, son lentas, son profundas, son procesos. Y si queremos recuperar nuestra capacidad de vivirlas, necesitamos educar nuestra biología para que tolere lo lento, lo silencioso, lo real. Tu cerebro fue moldeado por miles de años de espera, de paciencia, de procesos, y en apenas 2 décadas hemos empezado a destruir esa arquitectura interna, no por maldad, por ignorancia, pero ahora lo sabes. Ahora sabes que no es normal vivir en estado de alerta, que no es normal necesitar mirar una pantalla cada 2 minutos, que no es normal sentirse vacío cuando no hay estímulo. Y lo más bello de saber esto es que puedes empezar a cambiarlo. Cambiar. Esa palabra que parece imposible cuando ya todo está en marcha. Cuando tu agenda va sola, cuando tu dedo desbloquea el móvil sin que lo pienses. Cuando el día termina y no sabes en qué se te fue la energía. Pero cambiar no empieza con grandes gestos. Empieza con detenerse a mirar, con tomar conciencia de lo automático, con preguntarte con sinceridad si estás viviendo tu vida o si tu vida te está arrastrando, porque hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar presente.
entre estar conectado y estar vinculado, entre estar activo y estar despierto. Y ese despertar al principio incomoda. Incomoda porque empieza a mostrarte lo que habías evitado, el cansancio acumulado, la falta de sentido, los vínculos huecos, la dependencia emocional a estímulos fugaces. Y eso duele, pero también libera, porque por primera vez en mucho tiempo te das cuenta de que sí puedes elegir, que hay cosas que están en tus manos, que no todo es reacción, que existe el margen, que existe la pausa. Y en esa pausa aparece algo que parecía olvidado, la voluntad. La voluntad no es un talento, no es una cualidad reservada a unos pocos, es un músculo. Y como todo músculo, se entrena. ¿Y cómo se entrena? Posponiendo lo inmediato, diciendo ahora no a lo fácil para poder decir sí a lo importante. No es heroico, es cotidiano, es elegir no mirar el móvil apenas te despiertas. Es terminar una tarea antes de distraerte, es no comer por ansiedad, es no gritar aunque tengas rabia, es escribir aunque no tengas ganas, es llamar a alguien solo para preguntar cómo está. La voluntad es la herramienta más poderosa que tenemos para reeducar al cerebro, para volver a poner en equilibrio esa balanza interna donde se juegan el deseo y la responsabilidad. Y aquí ocurre algo hermoso. Cuando entrenas tu voluntad, tu corteza prefrontal se fortalece. Y cuando tu corteza prefrontal se fortalece, empiezas a tener más criterio, más foco, más paciencia, más capacidad de frenar antes de actuar. Y lo que antes era impulso, ahora es decisión. Y lo que antes era ansiedad, ahora es claridad. Y lo que antes era necesidad constante de estímulo, ahora es capacidad de estar contigo mismo. Esto no es teoría, esto lo veo todos los días. Personas que creían que no podían vivir sin mirar el móvil cada 5 minutos y que hoy lo apagan durante horas sin sentir vacío. Adolescentes que vivían esclavizados por los lajes y que hoy han descubierto el valor de escribir, de leer, de pensar. Padres y madres que reemplazaron la tablet por conversaciones reales, aunque cuesten, aunque no tengan filtros de colores. ¿Y sabes qué sucede cuando se empieza a vivir así? Que vuelves a sentir tiempo, tiempo de calidad, tiempo con sentido, tiempo con otros, porque el tiempo no es solo cantidad, es presencia, es foco, es silencio compartido, es elegir con qué llenar tu atención y con qué no. Las personas que logran esto no tienen una vida más fácil, tienen una vida más consciente y eso marca la diferencia. Porque vivir con conciencia no es tener todas las respuestas, es estar dispuesto a mirar con honestidad lo que te pasa, es dejar de huir, es dejar de vivir en modo automático, es entender que cada notificación que interrumpes, cada impulso que no obedeces, cada silencio que atraviesas, es un acto de recuperación de tu libertad interior. Y sí, esa libertad se entrena, se practica, se cuida como algo sagrado. Y en ese cuidado aparece otra idea clave, la responsabilidad afectiva. Porque cuando tú no estás bien, tu entorno lo nota, tus hijos lo sienten, tu pareja lo carga, tu equipo lo percibe, no porque seas mala persona, sino porque el estrés se contagia, la ansiedad se transmite, la falta de pausa se amplifica y del mismo modo la calma también se contagia. Una persona que respira, que escucha, que está presente, que no salta a la mínima, regula a los demás sin decir una palabra. Ser una persona que calma es más valioso que ser una persona que convence, porque la calma no discute, alinea. Y eso nos conecta con una pregunta fundamental: ¿qué tipo de energía llevas a los espacios que habitas? ¿Eres de los que interrumpen, exigen, aceleran, alteran?
o eres de los que nutren, sostienen, calman, ordenan. Y aquí no hay juicio, solo conciencia. Porque todos podemos cambiar el tipo de presencia que ofrecemos, todos podemos volvernos personas vitamina, personas que sin dar lecciones ofrecen alivio, personas que sin gritar generan seguridad, personas que sin necesidad de aplausos hacen que otros respiren mejor. Y esto, créeme, no se construye con tecnología, se construye con tiempo, con atención, con coraje para mirar hacia adentro. Y cuando empiezas ese camino, el de volver a ser dueño de tu mente, de tus emociones, de tus reacciones, algo más profundo ocurre. Empiezas a gustarte, no por lo que haces, ni por lo que logras, ni por cómo te ves. Te gustas porque te reconoces, porque ya no vives huyendo, porque ya no necesitas validación constante, porque empezaste a caminar hacia adentro y descubriste que ahí también hay hogar. Porque sí, también eso se nos había olvidado, que uno puede ser su propio refugio y no es egoísmo, es madurez emocional. Porque cuando tú estás en calma contigo, no haces que el resto pague tus guerras internas. No necesitas controlarlo todo. No buscas reconocimiento a cada paso. No reaccionas con rabia a lo que solo necesita un poco de tiempo. Y desde ahí, desde esa reconexión contigo, puedes volver a mirar al mundo sin miedo. Puedes volver a amar sin exigir. Puedes volver a trabajar sin agotarte. Puedes volver a vivir sin sentir que estás corriendo una carrera infinita, y eso cambia todo. Porque entonces el móvil ya no es una prótesis, es una herramienta. Y como toda herramienta, sirve si tú la usas, pero daña si te usa a ti. Por eso quiero insistir en algo que ya mencioné, pero que necesito dejarte grabado. Tu atención es un recurso finito. No se regenera sola, no es inagotable. No puedes dividirla entre mil cosas y esperar tener claridad. El cerebro humano no está diseñado para estar en todos lados al mismo tiempo. Está diseñado para estar aquí y ahora. Y lo más valioso de la vida sucede en ese aquí y ahora, en un paseo en silencio, en una comida sin interrupciones, en una conversación larga, en un abrazo que no pide permiso, en un trabajo que no busca likes sino satisfacción real. Y por eso cuando hablamos de bienestar no estamos hablando de estar contentos todo el tiempo, estamos hablando de estar alineados, de que lo que haces tenga sentido, de que lo que piensas, sientes y haces caminen en la misma dirección. Eso es salud mental, eso es salud emocional, eso es vida real. Y lo real, repito, no es lo inmediato, es lo que cuesta, es lo que requiere tiempo, profundidad, presencia. Y aquí viene la paradoja: cuanto más te alejas de la gratificación instantánea, más profunda es la satisfacción que construyes. No se trata de renunciar a los placeres, se trata de darles su lugar. Una copa de vino con amigos, una serie que te entretiene, una canción que te transporta, una risa frente a un vídeo. Todo eso está bien. Lo que no está bien es depender de eso para existir, buscar ahí lo que solo se consigue con vínculo, con propósito, con decisión. Y aquí quiero hacer una distinción clave. Hay una diferencia enorme entre aliviar y sanar. Aliviar es inmediato, sanar es lento. Aliviar es anestesiar, sanar es atravesar. Aliviar es mirar para otro lado, sanar es mirar hacia adentro. Y si no aprendemos a sanar, viviremos toda la vida saltando de alivio en alivio, sin entender por qué cada vez nos sentimos más vacíos. La buena noticia es que el camino de vuelta existe y no requiere grandes recursos, requiere algo mucho más escaso: voluntad, humildad y tiempo. Voluntad para no rendirte al automatismo, humildad para reconocer que estás atrapado sin saberlo, y tiempo para empezar a recuperar lo que importa.
Y lo que importa cuando rasgas todas las capas siempre es lo mismo: sentirte en paz contigo, tener a alguien con quien compartir lo bueno y lo difícil, tener una razón para levantarte cada mañana que no dependa de una notificación. Y eso, por suerte, no lo da ningún algoritmo. Lo dan los vínculos reales, lo da la presencia, lo da el trabajo bien hecho, lo da el amor que se construye en lo cotidiano, lo da el coraje de no huir cuando duele, lo da la honestidad de mirar tu vida y preguntarte: ¿esto que tengo es lo que quiero? Porque no hay éxito que compense una vida vivida sin sentido. No hay seguidores que llenen el silencio de una casa donde nadie se mira a los ojos. No hay trending topic que cure una ansiedad que ni siquiera sabes de dónde viene. Pero sí hay algo que puede empezar a cambiar todo: reconectar con lo humano, mirar más y juzgar menos, pedir perdón, escuchar sin interrumpir, abrazar sin apuro, comer sin prisa, caminar sin destino, sentarte con alguien y no mirar el reloj. Eso es lo que nos va a salvar. Y no es una utopía, es una decisión, una que empieza hoy, aquí, con este pensamiento, con esta pausa, con esta incomodidad que tal vez estás sintiendo. Porque si algo de lo que te he contado te tocó, aunque sea un poco, es que hay algo en ti que quiere volver. Volver a estar presente, volver a respirar sin ansiedad, volver a mirar tu vida desde otro lugar. Y ese regreso no es hacia el pasado, es hacia ti, volver a ti. Eso que parece simple pero no lo es. Eso que da miedo porque implica quedarte sin excusas, porque cuando dejas de culpar al entorno, cuando apagas el ruido, cuando apartas la pantalla, ya no queda nadie a quien señalar. Quedas tú, con tus vacíos, con tus decisiones, con tus hábitos, con tus silencios, pero también con tus posibilidades. Porque ahí, en ese espacio que a veces evitamos, están tus recursos reales, tu intuición, tu criterio, tu fuerza, tu ternura, tu capacidad de mirar con ojos nuevos. Y eso no te lo puede quitar nadie. Por eso, si has llegado hasta aquí, si has escuchado o leído estas palabras con el corazón un poco abierto, te pido algo: no apagues esta incomodidad, no corras a mirar el móvil, no llenes de contenido lo que necesita ser habitado en silencio. Quédate un momento contigo, respira, siente. Pregúntate con sinceridad: ¿qué cosas me están robando la vida, aunque parezcan inocentes? ¿Qué hábitos me anestesian en lugar de despertarme? ¿A quién estoy dejando de mirar por mirar una pantalla? Y luego decide. No todo se puede cambiar de golpe, pero sí puedes empezar con algo pequeño. Un gesto, un compromiso contigo. Un primer paso. Tal vez sea silenciar las notificaciones. Tal vez sea dejar el teléfono fuera del dormitorio. Tal vez sea escribir una lista de las cosas que amas hacer y que hace meses no haces. Tal vez sea mirar más a tus hijos cuando te hablan. Tal vez sea abrazar 8 segundos sin soltar primero. Tal vez sea comer sin televisión. O tal vez sea algo más simple: detenerte y recordar que no viniste a este mundo para responder correos a medianoche, ni para contestar todo, ni para saberlo todo, ni para estar disponible 24 séptimos. Viniste a vivir, y vivir es estar. Es equivocarte, sí, pero desde la presencia. Es conectar. Es llorar cuando duele. Es reír de verdad, no por emoji. Es leer una página sin mirar cuántos likes tiene. Es dormir con el alma tranquila, no con el cerebro colapsado. ¿Y sabes qué es lo más potente de todo esto? Que cuando tú haces esto, cuando tú eliges presencia, conexión, pausa, oxitocina, otros también lo sienten y empiezan a hacerlo, porque el ejemplo
arrastra más que cualquier consejo. Ser una persona presente cambia tu casa, cambia tus hijos, cambia tu pareja, cambia tu equipo, cambia tu entorno, y no porque lo digas, sino porque te vuelves un espacio donde da gusto habitar. Y en un mundo lleno de gente agitada, ser un espacio habitable es un regalo. La humanidad no necesita más gente brillante, necesita más gente conectada, conectada a sus emociones, a sus valores, a su capacidad de amar, de escuchar, de acompañar. Y para eso no necesitas cambiar de carrera, ni mudarte, ni reinventarte. Solo necesitas bajar el volumen del mundo y subir el volumen de tu conciencia. Apagar lo que sobra, encender lo que importa. Y recordar esto, estás a tiempo. Siempre estás a tiempo de volver a ti, de educar tu voluntad, de fortalecer tu corteza prefrontal, de abrazar más, de mirar más, de distraerte menos, de escuchar más, de ser humano en un mundo que insiste en volvernos máquinas. Y si un día dudas, si un día no sabes por dónde empezar, recuerda lo más básico, mira a los ojos, abraza, respira y quédate. Ahí está la vida, ahí está tu poder, ahí está el antídoto contra el cortisol, la prisa y el miedo. Y ahí estás tú, entero, presente, capaz. Y eso es lo que verdaderamente cambia el mundo. Gracias por estar, gracias por quedarte y ojalá de aquí en adelante elijas cada día vivir con más oxitocina y menos notificaciones.